Atlántida no es un lugar Atlántida real. existió mucho antes, ¿verdad? Siempre está oculta. Atlántida fue destruida. Gracias por vernos. ¡Espera! The Way of Will John. ¿Atlántida existió mucho antes? ¿O se supone que cuando la gente habla de la Atlántida, literal, sería de esa época anterior? Después, creo que estamos paratillos. No ¿Por qué puedo tú? responder esa ¿Por qué no pregunta, tú? ¿no, Will? Tienes que responder esta pregunta de manera que nos digas Adelante, ¿qué John. crees Yo que es seguiré. Sí. el mito de la Para mí Atlántida. Atlántida no es un lugar real, no hay evidencia de ello que yo sepa, es solo una alegoría del estado de la sociedad egipcia versus la sociedad griega, así es como lo veo. Mucha gente asume que sucedió después del periodo del Dryas reciente o alrededor de esa época, especialmente el señor H. Adiós. No quiero darle más crédito que eso. Si esto se transcribe, él cree que el periodo de Younger Dryas causó inundaciones masivas. Si él no menciona el periodo de Younger Dryas, hablará sobre las aguas de pulsos de deshielo. No voy a entrar en lo de Younger Dryas todavía, pero mi opinión es que la Atlántida habría ocurrido después del Younger Dryas, pero no mucho después. Está bien. Antes de que respondas eso, Matt, podríamos obtener solo una comprensión adecuada de la historia y de cómo tenemos la historia de la Atlántida. No sé cuál de ustedes se sentiría más capacitado para contar eso. ¿Podrías decirnos de dónde viene esta historia? Realmente ¿Y qué no es? hay mucho que decir al respecto. Solón viaja a Egipto, una línea que se menciona, creo que es literalmente una línea en las historias de Heródoto. Solón fue en sus viajes, fue a Egipto. No nos da mucha información. Es el hecho de que Hancock se aferra a sus viajes, Solón visitando Egipto, y las épocas hablan de cómo él intentó crear esta pirámide. La historia tradicional es que Solón es el primer occidental que visita Egipto en un tiempo muy largo, antes de que la memoria del mundo occidental esencialmente existiera. Y visita Egipto y va a una isla justo frente a Alejandría, un lugar que ya no existe, y hay un templo en ella llamado el Templo de Sais. S-A-I-S, y el templo de Sais. Y esto, por supuesto, es discutido extensamente por mi buen amigo Randall Carlson, así como Graham Hancock, pero se discute como el templo de Sais, todo el propósito de él era ser un catálogo de la historia antigua y que su propósito era un templo que registraba el antiguo pasado. Eso es lo que afirman, y que en las paredes estaban las historias de nuestros ancestros y nuestro antiguo pasado mucho antes de que lo recordemos. Eso es lo que dice la leyenda que contenía el templo real. Ahora, ¿tenemos alguna verificación sobre eso aparte de esa historia? No. Pero lo que sabemos es que Solón se reunió con un sacerdote anciano muy específico llamado Sánchez. Y Sánchez era el sacerdote anciano principal de estos antiguos misterios egipcios. Y según él, era el único que quedaba vivo que siquiera conocía toda la historia. Era como el sacerdote anciano de ese tipo de memoria, y había otros sacerdotes con él. Pero le digo a Solón, los griegos solo recuerdan un diluvio, pero ha habido muchos, principalmente de agua y fuego, dice, y continúa describiendo diferentes aspectos. Mi opinión, John, es que la razón por la que Platón creó todas las alegorías alrededor de esto, imagina que tu gran maestro mentor, Sócrates, te enseñó todo lo que sabes. Imagina que él es asesinado justo enfrente de ti, envenenado, porque está hablando. Luego escribe la historia de la Atlántida de manera muy literal y di algo como: no me preocupa mucho, chicos. Vamos a poner esto ahí y ver cómo va. Platón no estaría aquí. Platón habría sido asesinado. Platón se habría casado. La teoría aquí es que la razón por la cual Platón creó alegorías alrededor de esto, en primer lugar, es porque el conocimiento lo habría llevado a morir por blasfemia contra la iglesia y todas estas cosas diferentes. Pero también existe este concepto que ha tejido a lo largo de la historia de los sabios y místicos, y esta idea de que la verdad siempre está oculta dentro de la alegoría para que solo los iniciados puedan entenderla. Así que existe esta idea de que no puedes simplemente dar el conocimiento de los antiguos, el conocimiento de todas estas cosas que componen el mundo, cosas más divinas. No puedes simplemente repartirlo porque podría caer en las manos de las personas equivocadas. Y una de las cosas que encontramos a lo largo de la historia, ya sea en textos herméticos o textos mesopotámicos o como estamos hablando ahora, los textos de Platón, es que todos están ocultos con una alegoría. Y es interesante ver y preguntarse por qué hicieron eso. Y de nuevo creo que es porque es
para los iniciados que pueden entender y ver y entender el simbolismo, como dijo Manly P. Hall. Una vez que la verdad y la comprensión del simbolismo sean comprendidos por esencialmente las masas, un gran velo se levantará de la sociedad, porque es una manera de proteger un mensaje para solo aquellos que puedan entenderlo. Ahora, lo interesante de esa historia, sin embargo, es que Platón dice que es una manera... La Atlántida fue destruida. Si estudias núcleos de hielo y estudias los datos climáticos del Younger Dryas, aprendes que hace 11.600 años tenías el final, el término, lo que se llama el término del Younger Dryas, lo que significa que encontramos la mayor volatilidad y gradientes de temperatura, CO2, así como eventos climáticos y disruptivos de la Tierra en esa fecha exacta. Ahora bien, otra cosa interesante para agregar es que si miras las descripciones de donde Platón dice que está Atlantis, él habla de que está al oeste de los pilares de Hércules, en esta área del mundo que hoy se alinea bastante con las Azores. Ahora bien, Randall Carlson, con quien he tenido extensas conversaciones, es un geólogo muy bueno y le gusta señalar que las Azores también son el mejor ejemplo que tenemos hoy de un continente sumergido. Si observas una imagen de satélite de las Azores en el Océano Atlántico, verás que, número 1, se encuentra en 3 diferentes límites de placas. Una de las áreas más volátiles del mundo, pero también tiene una enorme meseta hundida de tierra que todavía es relativamente poco profunda comparada con todos los océanos alrededor, y parece que, geológicamente hablando, puede respaldar la idea de que un evento tectónico real puede hundirse. Una pieza entera de tierra literalmente puede hundirse en el océano, y hemos visto eso. Sabemos que la historia de la Tierra es violenta, pero eso es de hace millones de años. No lo confundo con tiempos más recientes. Simplemente estamos señalando, mira, diferentes partes de la Tierra en diferentes periodos de tiempo pueden tener efectos desastrosos y eventos extremos. Ahora bien, los geólogos nos dirán que toda la historia de la Tierra se basa en el gradualismo. Ahora bien, soy un tipo bastante autodidacta en geología y climatología que lo estudia por más de una década, y puedo decirte que eso es cierto en la mayoría de los casos. Los eventos que estamos viendo en la formación de montañas ocurrieron durante el gradualismo, es decir, con el tiempo. Sin embargo, parece que ha habido momentos específicos en la historia, generalmente relacionados con salir de un ciclo glacial durante un ciclo interglacial, cuando parece que hay grandes perturbaciones en la magnetosfera de la Tierra, los polos, mover diferentes cosas, causando lo que creo que, según un hombre llamado Hapgood, se llama desplazamiento de la corteza terrestre. Si piensas en las placas tectónicas que se mueven, y generalmente se mueven muy lentamente y a veces ocurren pequeños terremotos cuando chocan, ¿verdad? Ahora imaginemos un evento real donde toda la Tierra se ve alterada por el peso del hielo en las masas terrestres, así como por las eyecciones de masa coronal y la actividad del Sol que están afectando los polos magnéticos. Si tienes una disrupción lo suficientemente significativa y empiezas a tener movimientos completos de actividad tectónica que se deslizan, se mueven y perturban la Tierra, y se sumergen unas bajo otras durante estos periodos de tiempo, eso ayuda a explicar cómo podrías tener eventos absolutamente masivos en la Tierra, tan masivos al punto que podría ocurrir tanto como para borrar por completo un capítulo entero de la civilización humana. Creo que la Atlántida fue de un periodo completamente perdido de nuestra historia que olvidamos por completo. Olvidamos la sofisticación de la construcción. Perdimos nuestra comprensión de los conceptos divinos de la Tierra, los cielos, el cosmos, el equilibrio y todas estas cosas fundamentales. Y casi fue como si hiciéramos un reinicio. Y luego tuvimos que volver a ese punto. Sí, hay eventos geológicos en la Tierra que pueden borrar masas de tierra. El que conozco más recientemente es la desaparición de casi toda Doggerland, que era la masa de tierra entre Gran Bretaña y Europa, con un tipo de deslizamiento de tierra submarino que causó un tsunami que literalmente borró la mayoría de la tierra entre lo que quedaba, de todos modos, entre Gran Bretaña y Europa. Así que sí, absolutamente familiarizado con eso. No significa que no pueda imaginar algo que explique la Atlántida. Quiero decir, buscaría que los geólogos propongan eso. Pero como digo, todo lo que he leído de personas en artículos revisados por pares y académicos sugiere que esto es cierto.
Pero ese no fue el caso. En lo que respecta al evento del Younger Dryas, no es así. Y la perspectiva con este evento terminal, Will, es que el mundo de repente se volvió frío y luego caliente de nuevo durante 1000 años, y 1000 años de repente frío, 1000 años después de nuevo a lo normal. Y hay todo tipo de teorías para eso. Probablemente la más popular es que un cometa explotó en la atmósfera en el hemisferio norte, porque el evento del Younger Dryas no parece haber afectado a todo el planeta, sino predominantemente. Sí, de acuerdo. Eso es principalmente lo que fueron las extinciones de megafauna. Sí, exacto, es un poco así. Aunque el agua se convirtió en hielo durante la última era glacial con la capa de hielo Laurentide. ¿Cómo podemos entender eso en relación con el volumen de agua en la Tierra comparado con tener mucha Sí, los niveles acumulación? del mar suben, como digo, los niveles subieron 40 metros entre 14.000 y 10.000 años atrás. 40 metros, 120, 130 pies. Eso es mucho nivel del mar, pero si miras es como 1 centímetro al año o algo así en promedio. Así que quiero decir, habría años en los que subiría mucho más, pero de nuevo, no hay nada significativo. Además, como dices, el peso del hielo en la Tierra también empuja la Tierra hacia abajo, así que realmente vemos caídas en el nivel del mar en algunos lugares a medida que la Tierra sube de nuevo, así que no puedes medirlo solo basado en eso. Entonces, donde está el nivel del mar ahora, por así decirlo, hay un movimiento geográfico. Y entiendo eso. Desde mi perspectiva de la creación de mitos, diría, ¿sabes? El conocimiento que tenemos sobre la dispersión de mitos es increíble. Como digo, tengo literalmente, 50.000 elementos de datos que analizo, ya sabes, a través de, 1.100 ediciones de 1.100 ubicaciones. Vemos cómo los mitos se dispersan. Vemos un patrón claro de que los mitos salen de África, van a Asia, cruzan Europa, llegan a Norteamérica, bajan a Sudamérica y algunos van a Australia y luego otro brote desde Francia, probablemente cerca de Armenia, lo cual te agradará, y Turquía, probablemente justo después del periodo de los gigantes jóvenes, donde hay un estallido de nuevos mitos y creencias saliendo de ese lugar. Ahora, eso es bastante interesante. ¿Por qué sucede eso? Y eso sucede principalmente por el uso de la ganadería, creo yo, la invención de montar a caballo y la invención de la rueda, que fue en Europa del Este, según estudios más recientes de los últimos 10 años, lo que creó el caballo y el carro. Y una vez que tienes un caballo y un carro de guerra, el carro de guerra en 500 años, el conocimiento de eso se esparció miles de millas. Un cambio de juego en términos de civilización. Así que para mí, así es como veo el mundo. Una de las áreas en las que me interesa obtener la opinión de John es: he estudiado las civilizaciones megalíticas durante mucho tiempo. La arquitectura, la forma específica en la que las diseñaron. Uno de los conceptos fascinantes, y quiero conocer la opinión de John sobre esto, es que cuando miramos lo que llamamos las grandes civilizaciones que construyeron cosas asombrosas, lograron cosas increíbles, cuando las miramos por todo el mundo, lugares donde han construido cosas gigantescas. Déjame darte un ejemplo, como los Moai de la isla de Pascua, ¿verdad? La cultura pre-Rapa Nui, como la voy a llamar, Oregón, Marruecos, Egipto y Asuán con el obelisco inacabado, o vea Baalbek, Líbano con la piedra gigante de la mujer embarazada y las otras que aún están en la cantera, o vea la cantera de Jiangshan en China, ¿vale? ¿Qué tienen en común todas esas cosas? Todos esos lugares son parte de grandes civilizaciones que crearon cosas increíbles, capacidades para hacer cosas asombrosas. El problema es, sin embargo, que en cada uno de esos ejemplos que te di, cada vez, ya sea los Moai o el obelisco inacabado, o en Baalbek, Líbano, con los bloques gigantes, o en la cantera de Jiangshan, cada uno de esos ejemplos, esa cultura había asumido los proyectos más grandes posibles que habían asumido, ¿vale? En cada caso, como por ejemplo el Moai que nunca salió de la cantera, era como 3 veces el tamaño de cualquier Moai que ya tenían. Y el obelisco en Egipto, en Asuán, habría sido más del doble del tamaño de cualquier obelisco existente. Lo mismo para Baalbek, Líbano, lo mismo para Jiangshan. Mucha gente podría decir, bueno, es porque intentaron hacer algo demasiado grande y no pudieron hacerlo, así que abandonaron el proyecto, o un terremoto lo rompió, así que lo dejaron. Aquí está lo que es interesante. ¿Cómo podría ser ese el caso en todo el mundo en puntos completamente diferentes? Donde todos ellos están asumiendo los proyectos más grandes que pudieron hacer. Ahora, ¿por qué harías eso? Bueno, lo harías porque tu civilización ha alcanzado el mayor nivel posible. Entonces, quieres crear las cosas más grandiosas posibles. Entonces, ¿cómo es posible que todos esos lugares, todas las cosas más grandes que construyeron nunca salieron y esa civilización parece haber sido destruida justo después de ese punto o simplemente desaparecieron? Porque no hay bloques tan grandes en ningún otro lugar.
Además, las áreas donde encontraron esas grandes piedras fueron lo último en lo que trabajaron. No es como si estuvieran en el fondo de algún lugar diciendo, sí, ¿recuerdas que intentamos hacer eso? Fue una mala idea. No, no es así. Parece que todos estaban emprendiendo estos grandes proyectos. Y luego, en todo el mundo, todo comenzó. Se detuvo, desapareció misteriosamente y terminó. Ahora quiero añadir una cosa más. Estamos trabajando con Robert Schoch ahora mismo, un geólogo famoso que habla sobre las eyecciones de masa coronal y los daños en la Tierra. Y una de las cosas que estamos explorando, que es muy atractiva, es un sitio llamado Kefkelesi en Turquía. En el lado noroeste del lago Van. Cuando tuve la oportunidad de visitarlo en mayo, Vi bloques con vitrificación masiva, o sea, completamente derretidos en la parte superior, donde en algunos casos incluso se había formado vidrio de obsidiana. Debido a estos eventos, y los bloques estaban esparcidos. Los bloques más grandes en Kefkelesi pesaban entre 10 y 20 toneladas. Habían rodado montaña abajo cientos de pies y habían aterrizado al costado de la colina. Y en la parte superior tenían grandes derretimientos y vitrificación, así como la cantidad de vidrio de obsidiana que se había formado por estos eventos, y los bloques estaban esparcidos. y el enorme artefacto que llamo el relieve de la caja de Kef, que vino de allí, llegó hasta un pueblo llamado Jidjibes, que estaba a más de media milla o una milla montaña abajo en este pueblo. ¿Qué tipo de evento Podría haber creado esos efectos tan desastrosos en estas piedras, considerando que, en la memoria reciente, cuando observamos los últimos 10.000 años, no vemos ningún evento tan grande, pero sí los vemos durante el Younger Dryas, lo que nos da esta visión más completa que dice, bueno, sabemos que el Younger Dryas tuvo efectos de calor extremos, ya sea por un impacto o algún tipo de eyección de masa coronal. Sabemos que creó una capa alrededor del mundo de incendios, derretimiento y quemaduras. Lo vemos. Y vemos estas piedras totalmente derretidas. Y por un evento, ¿nos da eso justificación para decir que fueron construidas antes del Younger Dryas?